placer para mí compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Hermano, ubíquese por favor en Mateo capítulo 13. El hermano leyó 12, pero ubíquese ahí en Mateo capítulo 13. Hoy vamos a comenzar, hermano, un estudio acerca de las parábolas. Escuche bien eso. ¿Las qué? Acerca de las parábolas. Normalmente lo que hago es que cuando comenzamos un estudio, bueno, para bien de la iglesia y para cada uno de nosotros, es que, bueno, introducimos todo lo que es la temática que vamos a tratar y también para beneficio de la iglesia de cómo estudiarla, ¿no? Porque no se trata solamente de que yo sepa trazar la escritura, sino que toda la iglesia esté capacitada para estudiar también la escritura. Entonces vamos a hablar de las parábolas. Ya gracias por la misericordia del Señor hemos estudiado un libro del Antiguo Testamento, estudiamos también una carta. Ahora vamos a estudiar un tema fundamental en la escritura porque muchas de la escritura de los evangelios está escrito ¿en qué? En parábolas. Pero hay que saber cómo estudiar una parábola. Y hermano, miren, las parábolas son tan populares entre los creyentes, pero hay algo que hay que como llevar siempre. Recuerden que la Biblia tiene una sola interpretación. Las parábolas no son cosas subjetivas, no es que yo digo una cosa y otro piensa otra, no. Las parábolas tienen puntualmente un significado. Y lastimosamente por muchos a través de la historia han sido mal entendidas. Inclusive hoy en día muchos cristianos abusan del tema de las parábolas y le dan malas interpretaciones. Y las parábolas estaban llenas, hermanos, de características familiares, porque las parábolas no eran algo que Jesús se inventaba y que eran fáciles de reconocer, metáforas agrícolas, pastorales, asuntos propios del hogar y de la gente común. Y era algo que eran vivencias de manera que natural. Y esto hacía que las palabras simples para sus oyentes, para tal vez agricultores, gente común y de corazón sencillo, esto permitía que ellos entendieran esto. Y este era sin duda un método de enseñanza brillante. ¿Saben por qué? Porque las parábolas tienen un propósito y es revelar verdades espirituales a través de cosas comunes, del común. Y por eso había historias, recuerdan la primera parábola, que la del sembrador, era algo común para toda la gente. Y las parábolas de Jesús ciertamente, hermanos, demuestran que incluso las historias e ilustraciones más simples pueden ser herramientas eficaces para enseñanzas verdaderamente sublimes. Pero miren, las parábolas ayudan a explicar una verdad espiritual y es muy diferente a una historia. No, las parábolas y la historia son cosas diferentes. ¿En qué sentido? En que la historia es un relato real de lo que sucedió y una parábola puede que no sea real. Les voy a poner un ejemplo. A veces yo lo hago mucho con mis hijos. Papi, cuéntame una historia en la noche. Y yo les cuento una historia y con personajes y le hablo de cosas del común. Pero no es verdad. Y la historia se centra principalmente en decir las cosas tal cual como sucedieron. Pero las parábolas y la historia tienen algo que se pueden contar de la misma forma, porque son cosas del común. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué Jesús habló por parábolas, no? Porque eso es lo que debemos como la pregunta realizar. ¿Y saben por qué debo preguntarme yo esto? Porque si usted no responde a esta pregunta, ¿por qué Jesús habló por parábolas?, usted no va a lograr entender ninguna parábola. O sea, no puede usted como acercarse a las parábolas sin contestar esta pregunta. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Y es interesante que la creencia común de muchos cristianos y piensan que la única razón por la que Jesús habló por parábolas fue para hacer las verdades espirituales difíciles de entender claras para todo el mundo. Pero cuando uno lee Mateo 13, de 10 a 17, que es lo que vamos a estudiar hoy, nos daremos cuenta que eso no es así.
y que el propósito de la parábola era hacer las verdades espirituales claras a los de corazón sencillo, pero a los duros de corazón hacerlas totalmente incomprensibles. Y las parábolas tenían, como les digo, un doble propósito. El primer propósito era que las parábolas ilustraran claramente una verdad espiritual para los que tenían oídos para oír. ¿Qué significa eso? A las personas sencillas. Y esto no significa que una persona sencilla no sea educada. Yo he conocido muchas personas muy educadas que son muy ¿qué? Sencillas. Sino que está hablando de la actitud de ¿qué? Del corazón. Y el segundo propósito era precisamente generar todo lo contrario. Para unos claridad, para otros confusión. Y miren, y esto era porque muchos de los que estaban escuchando esas parábolas eran duros de corazón y rechazaban a Cristo abiertamente. Y las parábolas escondieron la verdad espiritual a quienes no tenían un corazón humilde, ni siquiera el deseo de entender con mansedumbre lo que Cristo enseñaba, sino que, ¿qué querían ellos? Totalmente y abiertamente rebelarse en contra de Jesús y contradecir su enseñanza. Por esto Jesús adoptó este estilo de enseñanza y era un juicio contra la élite religiosa del momento. Escuche eso. Era un juicio contra los que enseñaban a Israel la palabra del Señor porque no lo hacían fielmente. Y eso está ocurriendo hoy. Hay personas que dicen que se jactan de estar enseñando la palabra del Señor cuando en realidad la están tergiversando totalmente para su beneficio económico. Pero pasa algo, que cuanto más endurecían los corazones estos contra la verdad, Jesús le está diciendo que más severo su juicio sería, porque a quien se le ha dado mucho, mucho se le ¿qué? Se le demandará. Y miren que, observe esto, que Jesús le está hablando a la élite religiosa de ese momento. Así que mediante lecciones espirituales, las parábolas ocultaban verdades, pero también a los sencillos las hacía ¿qué? Notorias. Pero había muchas personas en este momento de corazones duros, y como lo sigue habiendo, y sin duda las parábolas tuvieron ese doble efecto, y Jesús le dio el efecto que Él soberanamente les quiso dar. Y ocurre hoy lo mismo. Uno expone a veces la escritura y hay personas que dicen, hermano, es que yo llego a la casa y no entiendo. Y hay veces que no entiendo, no porque las verdades no sean fáciles de comprender, sino porque muchas veces yo me acerco a la Biblia con un corazón ¿qué? Duro. Por tal razón, hermano, estas imágenes gráficas de las parábolas le ayudaron a los sencillos a mantener arraigada en la memoria lo que luego brotó en arrepentimiento y fe. Y miren qué debe producir una parábola en una persona: arrepentimiento y fe. Pero yo no voy a tener fe si no tengo arrepentimiento. Por eso yo no entiendo muchas personas cuando dicen, yo tengo fe. Yo le digo, pero tú no te has arrepentido. Sí, pero tengo fe, y eso por lo menos no es la fe que dice la Biblia que debe tener. Así que muchas razones buenas y amenas tuvo Jesús para presentar la verdad mediante parábolas, ante la dureza, incredulidad, oposición tan común en su ministerio, como lo dicen los mismos evangelios. Porque si usted piensa que Jesús tuvo una vida fácil, eso es totalmente erróneo. Porque Jesús tuvo muchas personas que Él sabía que estaban ahí escuchándolo, para luego ¿qué? Gritarle, crucifíquenlo. Y eso nos lleva también a la verdad, de hermano, de que si usted se porta como Cristo, espere que lo traten como Cristo. ¿Por qué? Mire, porque así lo dice la Escritura. Y ese evangelio que anda por allí, que venga Cristo y que todos tus problemas serán solucionados, ese es el evangelio más falso que yo he escuchado. Porque la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que en este mundo tendréis aflicción. Así que cuando Jesús explicó las parábolas a sus discípulos, no hay ninguna duda de que las parábolas eran esclarecedores ejemplos de verdades cruciales. Y Jesús explicó con toda libertad su parábola a sus discípulos. Cuando los discípulos no entendían, ¿Él qué hacía? Se las explicaba. Ahora, sin embargo, para los que se mantuvieron duros de corazón y su negativa de escuchar las parábolas, permanecieron como enigmas inexplicables y sin significado claro.
oscureciendo aún la más mínima enseñanza, por lo menos como la verdad inclusive no entendían ni siquiera lo que Jesús decía con respecto a la sal. De modo que las parábolas fueron un juicio contra la incredulidad de muchos de sus opositores que abiertamente se ponían a su enseñanza pública. Y miren, ¿qué acabamos de leer antes? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué decía esta élite religiosa de los milagros de Jesús? Que los hacía porque tenía, ¿qué? Demonios. Y en conclusión podríamos decir que las parábolas tenían ese doble propósito. Primero, a los sencillos esclarecerle, ¿qué? El evangelio. A los duros oscurecer. Y vamos a ver, mire, y esto, Jesús dio gracias a Dios por eso. Miren lo que dice Mateo 11, 25 y 26. Dice la palabra del Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los, mire, de los sabios y de los ¿qué? Y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, es claro, los niños ¿cómo reciben la verdad? De manera sencilla, de manera sencilla. Por eso a uno lo engañan. ¿De dónde viene, papi? La pregunta de millón es: papi, ¿cómo nací yo? Y uno comienza, no, tu papá y tu mamá, escuché por ahí una historia, nos dimos un besito y naciste tú. ¿Y cómo recibe eso el niño? Como una verdad. Entonces, pero la palabra del Señor se debe recibir con mucha humildad. Aquí, pero debo hacer una nota aclaratoria, hermano, porque usted de pronto va a leer Marcos 4, 33 y 34. Y va a escuchar lo siguiente: y sin parábolas no les hablaba. Pero Jesús no todo el tiempo habló en parábolas. La mayoría del tiempo habló en discursos directos, el sermón de monte. El sermón, no. Lo que está hablando aquí Marcos es la culminación ya de su ministerio. Jesús comenzó a hablar por parábolas ya en el último año de su ministerio. Y ya no hablaba abiertamente, sino que hablaba ¿por qué? Por parábolas. Así que, aunque bien es cierto que las parábolas ayudan a ilustrar y a explicar verdades espirituales profundas a la gente sencilla que escucha fielmente, también es cierto que oculta las verdades a los que no creen. Y es muy interesante eso, hermano. Muy, muy interesante. Por tal razón, hoy estudiaremos Mateo 10, del 10 al 17, donde aprenderemos a profundidad las dos razones por las cuales Jesús habló, ¿por qué? Parábolas. Mateo 13, del 10 al 17. ¿Y qué aprenderemos? Las dos razones por las cuales Jesús habló, ¿por qué? Por parábolas. Que en sí yo se las he dicho, pero hay que demostrarlo ¿qué? A través del texto. Entonces, vamos a orar, hermano. Señor, yo te doy gloria y honra a ti, porque las parábolas son una gran muestra, Señor, de tu amor y tu misericordia a los sencillos, a los humildes, a los que necesitaban tu misericordia, Señor. Por eso, Señor, yo te ruego, Señor, que con humildad escuchemos tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él le respondió: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los que sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque ¿qué? Oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo que.
Todo este texto se centra en una sola pregunta. ¿Por qué le hablas? ¿Por qué? Por parábola. Los discípulos hicieron esta pregunta porque Jesús no había hablado hasta aquí. ¿Por qué? Por parábola. Y la razón por la cual los discípulos hicieron esta pregunta es porque de manera abrupta, sin decírselos a ellos, Él cambia el discurso. Y ya no habla claramente, sino que comienza a hablar, ¿por qué? Por parábola. Jesús cambia totalmente ya su modo de enseñar. Y como dice Marcos 4:33, y sin parábolas ya no les ¿qué? Hablar. Y un cambio tan abrupto y tan notable tenía que ser una pregunta para ellos. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cuál es la razón por la que Jesús ya no habla abiertamente en discursos directos como esto, sino que ahora comienza a hablar por parábola? Y para poder responder esta pregunta, necesitamos devolvernos al capítulo 12. Al capítulo 12. ¿Sabe por qué? Porque todo el contexto es lo que nos va a decir por qué precisamente Él corta con la enseñanza y comienza a hablar ahora, ¿por qué? Por parábola. Recordemos que este es el último año de ministerio de Jesús. Él está en Galilea y Él corta el discurso abruptamente. Y para poder responder esta pregunta, hermano, tenemos que ir a 12 para poder entender bien lo que estaba sucediendo y poder dar una respuesta bíblica a la pregunta de los discípulos. Y hasta este capítulo 12, recuerden que Jesús había enseñado un discurso ¿qué? Directo. Pero es de notar que entre el capítulo 12 y 13 cambia todo. Y Jesús comienza a hablar, ¿por qué? Por palabra. Sucede algo. Ya Jesús no comienza a hablar del Antiguo Testamento, sino que comienza precisamente desde entonces a hablar por parábola. Y Mateo nos presenta ese decisivo cambio en el ministerio público de Jesús, al narrarnos en el capítulo 12 una serie de conflictos públicos que estas personas endurecidas comenzaron a hacer con Jesús. Y miren, ahí está, pero voy a pasar porque no podemos estudiar todo ese capítulo. En el capítulo 12 comienza con una controversia, la del día de reposo. Y los legalistas y líderes religiosos se especializan en algo, hermano, en volver un mandamiento bueno en un acto sin misericordia. Típico del legalismo, hacer de un mandamiento amoroso de Dios una carga insoportable. Entonces, Dios era bueno al darnos un día de reposo, ¿no? Pero ¿qué hace la gente? Vuelve todo esto una carga ¿qué? Insoportable. La ropa, la música, muchas cosas. He escuchado películas de terror con respecto al legalismo. Entonces, muchas cosas que son buenas, que Dios quiere que disfrutemos, los legalistas lo vuelven una carga ¿qué? Insoportable. Pero eso es todo un discurso. Pero cuando llegamos al Mateo 12, del 22 al 37, ya aquí esta hostilidad de estos líderes religiosos de esa época toca fondo. Y recuerden que hemos enseñado que el hombre sin Dios mejora, se vuelve más bueno todos los días, o pasa lo contrario, peor, entra en esa espiral ¿qué? Descendente. Y mire, hermano, estos hombres hacen algo muy grave, como es la blasfemia contra el Espíritu ¿qué? Santo. Estos líderes religiosos, cargados de celos y dureza de corazón, hacen algo que Jesús llamó imperdonable. Nunca había sucedido esto en la Escritura, sino que en este momento Jesús dice que hay algo que es imperdonable. Pero recuerde que esto es una narrativa, no es que hay un pecado imperdonable. Jesús está hablando a estas personas en este momento de la historia. Y debemos saber que Dios perdona todo pecado. Pero que esto que narra la Escritura aquí es para estas personas. Era tal la dureza de estas personas que Jesús sabía que jamás se arrepentirían de su pecado. Y esa espiral descendente del pecado ya había tocado fondo cuando ocurre lo inesperado. Que estos hombres comienzan a decirle a Jesús que Él sana a las personas por el espíritu de Belcebú, como lo acabamos de leer, ¿cierto? Por un demonio. Por eso Jesús les dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres.
mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, la que ustedes acaban de hacer, ¿no será qué? Perdonada. Y es muy claro el mensaje aquí, hermano. Jesús, la blasfemia que ellos, estos hombres, acababan de hacer, conscientes de que Dios era quien obraba en Jesús, no les sería perdonada. Ya la dureza tocó fondo. Ya aquí estoy hablando prácticamente a las piedras. Y estos hombres jamás se arrepentirían de su pecado, y Jesús como Dios lo sabía. Y esto es una enseñanza muy fuerte, hermano, durísima. ¿Saben por qué? Pues una persona puede llegar al punto de endurecer tanto su corazón que aunque está vivo, está muerto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Pero este texto está diciendo que estos hombres están tan endurecidos que para ellos ya no hay esperanza. Y esto debe producir en nosotros un temor profundo. Por eso no es casualidad que Jesús comenzara el capítulo 13 con la parábola del sembrador, hablando de los terrenos. Inmediatamente después de este suceso, Jesús llama a esta generación, mire cómo la llamó: víboras, maligna y adúltera. Términos muy fuertes. ¿Sabe por qué? Porque todo era digno ¿de qué? De muerte. Y el 12, y termina con una conclusión: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Y es inminente que después de estos sucesos, que Jesús comienza a hablar por parábola. Pero el capítulo 13 comienza con la pregunta, ¿no? Los primeros versículos son la parábola del sembrador. Pero después viene la pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué sucedió? ¿Y qué había sucedido? Que estos hombres lo acusaron de algo ¿qué? Terrible. Y el contexto del 12 nos indica claramente que a lo que Jesús se refería. Esta blasfemia que acababa de decir este grupo de hipócritas religiosos endurecidos a tal punto que Jesús los condenó inmediatamente. Y dice que ni en esta generación ni en las venideras habría perdón para ellos. La intencional dureza del corazón del pecado de estos fariseos es el principal factor que hizo de estas personas que su pecado fuera ¿qué? Imperdonable. No era que Dios dictara esa sentencia, sino que ellos mismos se sentenciaron a lo imperdonable. El pecado de ellos era tan atroz y tan aborrecible que Jesús inmediatamente dijo: van para el infierno. Desde ahora estaban marcados para siempre para la oscuridad y la dureza de corazón que habían elegido para sí mismos. Pero recuerde algo, hermano: ¿a quién le estaba hablando Jesús? A los que conocían de alguna manera la palabra del Señor. Jesús no le está hablando a cualquiera. Le está hablando a la élite religiosa que enseñaba a Israel la palabra del Señor. Es como si le estuviera hablando hoy en día en una conferencia de pastores y estuviera diciendo: ustedes son unos duros de corazón y que no están endurecidos, y aunque tienen un registro académico de la palabra del Señor, su corazón es terriblemente duro. Y miren el versículo 10, por eso hay que volver al versículo 10 del 13. Dice: entonces acercándose sus discípulos, se dieron cuenta de que algo sucedió. ¿Por qué les hablas por parábola? Y en la respuesta de Jesús están las dos razones por las cuales Él comenzó a hablar por parábola. Versículo 11. Versículo 11, dice la palabra del Señor: y respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ¿qué? Dado. Y miren, la primera razón por que ellos, los discípulos, los de corazón sencillo, los que reciben la palabra con humildad, se les es dado a conocer, no es porque ellos lo merezcan, no, sino porque Dios ve ese corazón sencillo en ellos y decide de manera profunda revelarles las enseñanzas de Jesús. Por eso cuando dice, ¿cuáles son las verdades? ¿Del reino de qué? De los cielos. Y esta enseñanza se había hecho claramente visible para los sencillos de corazón. Pero la segunda razón está en el mismo versículo por la cual Jesús habla por parábola cuando les dice: mas a ellos no les es ¿qué? Dado.
Y no porque Dios no lo quiera, sino porque la dureza del corazón de estas personas ya no lo permite. No lo permite. Y hay personas que muchas veces están muy expuestas a la palabra del Señor y que se vuelven académicos, pero en realidad no son para nada creyentes. Y miren, un ejemplo de esto en la Biblia es el joven rico. Va a Jesús, se postra y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué? ¿Y saben qué es lo peor? Que él fue por la vida eterna, la tuvo enfrente y se fue y no lo tuvo. Puede suceder mucho hoy en nuestras iglesias, ¿cierto? Que de pronto estemos así del conocimiento del Evangelio, testado, absorbido, pero en realidad yo sea la persona más dura de corazón que hay. Y ellos, así, hacen referencia a la élite religiosa que había blasfemado contra el Espíritu Santo apenas atrás. Jesús estaba hablando de los mismos fariseos que acababa de condenar, y esa es la segunda razón por la cual Jesús habló por parábolas, y era como juicio. ¿Y juicio a quién? A la nación a la que fue dada la palabra del Señor. Es interesante que este juicio era sobre quienes enseñaban las Escrituras. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Y era sobre los legalistas de la época. Era sobre quienes conocían bien las Escrituras, pero su corazón endurecido no les dejaba ver que enfrente de ellos tenían lo que predicaban. Lo mismo que sucedió con el joven rico. Ellos están predicando de la vida eterna. Ellos están predicando de que el Mesías viene y lo tienen enfrente y lo matan. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros decimos, ay, si yo hubiera estado allí, no hubiera gritado. Mire, si yo hubiera estado allí y usted mismo también hubiera gritado, crucifíquenlo. Porque así somos. Y hay mucha gente así en la iglesia hoy en día. Conocen tanto la Escritura que en vez de tener un corazón sencillo y amoroso, lo que tienen es un corazón de piedra, lleno de legalismo, de orgullo, de soberbia. Y estas personas son las que muchas veces dicen, ya yo lo sé todo de la Biblia, nada me sorprende. Llevo tantos años en la iglesia, eso ya me lo sé. Y eso es un discurso bien difícil. Yo tuve la oportunidad de conocer a Cornelio Rivera. Tal vez el mejor traductor del Antiguo Testamento, que ya es un anciano. Ha estudiado la Biblia por más de 50 años. Y a veces uno le hace una pregunta y dice, mijo, tengo que estudiar. Por 50. ¿Quién ha estudiado la Biblia aquí por más de 50 años en los idiomas originales? Ninguno de nosotros. Y él todavía dice, hermanito, tal vez tengo que estudiar un poco más ese texto para explicarte. Y hermano, y es de temer, hermano, que muchos, el conocimiento bíblico junto con la dureza del corazón los ha llevado a todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Porque el conocimiento bíblico lo que me debe llevar es a un corazón sencillo y un corazón humilde. Pero si yo no estoy aprendiendo la Biblia para tener una vida humilde y una vida de servicio, usted ha escogido totalmente el camino contrario. El conocimiento bíblico, hermano, y la dureza de corazón pueden coexistir. Los fariseos fueron la prueba de eso. Así que ese cuento de que tengo conocimiento de la bíblico y soy cristiano, no es así. No es totalmente cierto. Ten mucho cuidado, mi querido hermano, de tener conocimiento bíblico sin piedad. Porque si tu conocimiento bíblico y tu vida contradice ese conocimiento, puede que tú seas un incrédulo. Porque miren, aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de los fariseos, los que desde pequeñitos eran adoctrinados en eso, pero eran las personas más duras de corazón que Jesús pudo ver en la tierra. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que blasfemaron contra el Señor. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que Jesús los condenó inmediatamente por su dureza. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Miren cómo comienza el versículo. Porque cualquiera,
cualquiera hace referencia a todos los que creen y a todos aquellos a quienes soberanamente Dios les ha dado la vida eterna. Pero está hablando de personas de sencillo corazón. Está hablando de personas humildes, a quienes Dios les ha dado la luz, como dice Juan 1:9. Y recibirán aún más luz a medida que crecen en obediencia y madurez en el Señor. El creyente que vive según la luz, ¿qué va a recibir? ¿Más qué? Más luz. Y así pasa, hermano. Así pasa. Muchas veces una persona llega al conocimiento del Evangelio y ¿qué comienza? Dios le comienza ¿a qué? A iluminar. Pero, ahí hay un pero, ¿no? En el versículo. Pero este pero no es el de los niños de nosotros, no. Este pero es contrastivo. Y hace un contraste de lo contrario, todo lo contrario. Entonces, el destino del incrédulo y del duro de corazón es exactamente lo contrario. Si a los hijos Él revela todo y da todo, ¿qué va a suceder con los duros de corazón? Todo lo contrario. A causa de su incredulidad, no tienen salvación y por tanto, aún la luz que Dios les ha dado, que les ha permitido ver, aún esa palabra que han escuchado, le va a hacer ¿qué? Quitar. Y esto es un juicio fuerte, porque para entender una parábola, hermano, de reino, y que fue precisamente inspirada para los que son ciudadanos del cielo, se debe entender esto. Muchos vieron con sus propios ojos al Dios encarnado, y sin embargo lo rechazaron, ya sea por oposición directa o por descuido indiferente. Le dijeron no al rey, y puesto que no quisieron recibir la luz divina que brilló sobre ellos, irán cada vez más camino al despeñadero. Y miren, que aquí se prueba también que muchas veces los milagros no convertían a las personas al evangelio. Las personas no llegaban muchas veces al evangelio por los milagros. Por eso es que muchas veces estos shows que hay en televisión, que de supuestos milagros, no es prueba de que ahí vaya a haber arrepentimiento. He conocido personas que han recibido milagros, que han venido aquí, hemos orado por trabajo y Dios les concede todo lo que... ¿Y sabe qué hacen? Nunca vuelven. Nunca vuelven. Y entonces, miren que Jesús hizo milagros. Jesús se les presentó, el Dios del cielo, ¿y se arrepintieron? No, eran duros. Y miren, y es interesante porque por muchos años habían estado esperando al Mesías, y cuando lo tuvieron frente se endurecieron. Y así puede estar sucediendo con nosotros, que tengo tanto conocimiento bíblico que puedo estar en camino al endurecimiento de mi corazón. Y esto es algo peligroso. Pero ¿cuál es la muestra de que yo estoy siguiendo el camino correcto? De que el conocimiento bíblico me hace cada vez más humilde y sencillo. Si sucede todo lo contrario, usted está escogiendo el camino errado. Por eso dice el 13. Por eso les hablo por parábolas. Y miren, aquí está la respuesta. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y aquí la idea en el original es que ellos no quieren ver. Ellos no quieren ver. La idea es un no renuente, terco. Eso es como cuando usted sabe que va a perder una conversación con alguien terco. ¿Cómo se ríen? Jesús en este versículo expone totalmente el corazón de este pueblo y les dice, aunque escuchen no entenderán y aunque vean no verán. ¿Saben por qué? Porque habían cerrado intencionalmente sus oídos y sus ojos a Dios y se negaban férreamente a arrepentirse y volverse a Él para que los sanara. Ellos decidieron conscientemente hacer caso omiso a la palabra de Dios. Y no es lo que vemos hoy en día. Hay gente que, por eso Jesús una vez quería sanar a un ciego y le preguntó, ¿quieres que te sane? ¿Qué quieres que haga? Le dijo. Y él le dijo, bueno, que me sane. ¿Y por qué Jesús le hace esa pregunta? Porque hay gente que no quiere, hermano. Que no quiere. Yo he escuchado, mire, yo le he hablado a personas de Dios a personas y me han dicho,
vamos a cerrar la conversación porque no quiero saber nada de Dios. Así, de frente. Y miren los versículos 13 y 14. 14 y 15, perdón. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, escuche eso, la ¿qué? ¿Sabe? En este tiempo, de este tiempo a Isaías, se habían recorrido más o menos 700 años. 700 años. Cuando dijo, de oído, oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no ¿qué? Percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La palabra aquí engrosado tiene que ver con callo. Como con un callo. Y cuando usted tiene un callo, usted hasta lo puede con un cuchillo y no, ya no ¿qué? No siente, está insensible, engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, dice, y han cerrado sus ojos, porque, ¿para que qué? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo les sano. Se han negado totalmente al arrepentimiento y se han negado totalmente a la sanidad que Dios les quiere dar. Y como les digo, es un juicio temerario. O sea, llegar a uno a una condición de esa, de que estás muerto en vida. Y aunque camines, andes y hagas actividades, estás condenado. Y esto es peligroso, porque hay muchas personas en la iglesia que cada domingo se acercan a la iglesia, que escuchan el mensaje del evangelio, y uno dice, ¿por qué no se convierten? Y el miedo mío es porque se están endureciendo tal vez. ¿Por qué no se arrepiente de ese pecado esa persona? Mire, muchas veces mi hermano, antes de llegar al evangelio, yo no sabía cómo predicarle el evangelio, si con matachitos, si con... Ya en última yo quería colaborarle a Dios, pero era difícil para mí. Bueno, entendiendo que la salvación es ¿qué? Es del Señor. Pero sabe que hubo un tiempo donde yo vi que verdaderamente él se estaba endureciendo, porque él decía, no, ¿para qué? No, y comenzó unos cuestionamientos que ya me preocupaban. Por la misericordia de Dios, bueno, él llegó al evangelio. Pero hay momentos, hermanos, donde yo me debo hacer estas preguntas. O sea, ¿hacia dónde voy caminando yo? ¿Hacia la misericordia? ¿Hacia tener un corazón sensible o hacia el legalismo? Que es tener un corazón cada día más ¿qué? Más duro. ¿Y no han conocido ustedes personas que van a la iglesia, que dicen ser cristianos, pero son duros? Duros, durísimos. Y su actuar los expone totalmente. Por eso dice, miren, el 16, 17. Es increíble estos dos versículos. Dice, pero, contraste, todo lo contrario. Pero bienaventurado vuestros ojos. Increíble. Bienaventurado. Y esta palabra bienaventurado es, mire, es para yo saltar. Porque esta palabra no solamente es feliz, sino para saltar de felicidad. Bienaventurado vosotros. Porque vuestros ojos ¿qué? Ven. ¿Y vuestros oídos qué? Y miren que es increíble esta imagen. Porque solo es Dios quien nos puede dar esta capacidad. Y miren, cuando Jesús terminó de explicar las parábolas, sus discípulos le preguntaron. Eso está en el 13:51, al final. Miren lo que le preguntaron. ¿Quién lo puede leer? 13:51. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Sí, Señor. Ellos sí entendieron. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque la élite religiosa del momento, todos los fariseos no entendieron. Pero los sencillos sí que entendieron. Los que estudiaban la Escritura, los que les dijeron a ellos que esperaran al Mesías, los que ellos sabían perfectamente que iba a pasar, dijeron no entendieron. Pero ¿qué pasó? Los sencillos de corazón
sí entendieron. Y no era que fueran más inteligentes que los incrédulos, que los judíos, hermanos. Los escribas y los fariseos eran educados y habían estudiado la escritura con diligencia desde su juventud. A los 12 años la recitaban de memoria, pero eran duros de corazón, duros. Miren, pero sus ojos estaban, ¿qué? Enceguecidos a la verdad. Y mire cómo termina el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo que no lo oyeron. Lo que usted está, hermano, lo que usted está hoy escuchando, lo que ve en esta escritura, muchos hombres desearon ver lo que usted ve, pero hay algo todavía mejor, que muchos desearon entender y no entendieron. Y que por eso, hermano, es muy de mucho temor de Dios cuando una persona se vuelve muy académica. Y yo lo vi en el seminario donde estudié. El mejor estudiante del seminario, magna cum laude, se graduó con todos los honores y después fue excomulgado de la iglesia porque negó la deidad de Cristo. Así que, ¿debo estudiar la Biblia? Sí, con un corazón sencillo y humilde. Y debo revisar si el conocimiento bíblico me está volviendo sencillo y humilde, y no un legalista desaforido que acabo con mi familia y con la iglesia. ¿Sí? Y que hago con mi familia, con la iglesia, pongo carga sobre ellos insoportables, y que me los estoy acabando como familia y como iglesia. Hay muchas iglesias así hoy en día, acabándose a las personas con el legalismo. Y esto es peligroso, muy peligroso. Por eso, una persona que no tenga un corazón humilde jamás va a entender una parábola del Señor. Y ven el propósito por el cual Jesús dijo, ¿por qué le hablaba por parábolas? Por eso. Y es el mismo propósito que hay para hoy. Muchas de las verdades del Evangelio, hermano, van a ser para unos fácil, porque Dios lo va a iluminar. Pero para otras, ¿y esto qué es? Y hermano, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido las dos razones por las cuales Jesús habló por parábolas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos razones? Primero, revelar a los de corazón sencillo y humilde las verdades del reino. Y segundo, como juicio a los incrédulos y duros de corazón. La pregunta para todos nosotros, hermano, mi querido hermano, y me incluyo, porque yo he estudiado bastante la Escritura. ¿Tienes un corazón humilde o endurecido? Todos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Recibes la palabra con humildad o con soberbia? ¿La recibes diciendo, Señor, gracias, o eso ya me lo sé? ¿El conocimiento de las Escrituras te está haciendo más humilde o más soberbio? ¿Están viendo tu familia y tu iglesia que ese conocimiento te está haciendo más como Cristo o te pareces más al anticristo? Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y después de entender esto, es que vamos a estudiar las parábolas. Y ya usted sabe con qué corazón debe usted estudiar una parábola. Y la va a estudiar usted o con un corazón humilde o con un corazón endurecido. Y es interesante, hermano, porque es de temer cada una de estas cosas, pero también es de aliento. ¿Sabe por qué? Porque a los sencillos, a los humildes de corazón, es lo que Dios le ha permitido entender su Escritura. Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, te lo suplico, a tener un corazón humilde, Señor, cada vez que escuchemos tu mensaje, sea de quien venga. Porque, Señor, es temerario esto, Señor, que lleguemos, Señor, a endurecernos de tal forma que estemos condenados en vida. Señor, ayúdanos, te lo suplico, te lo imploro, te lo ruego, Padre, que en nosotros no haya raíces de amargura que lleguen, Señor, a endurecernos de tal forma. Señor, te suplico que como iglesia, Señor, estudiemos con humildad la Escritura y no con un espíritu de soberbias. Te ruego, Señor, que aunque seamos una iglesia bíblica, Señor, mantengamos la humildad donde la debemos tener. Ayúdanos, Señor.
También ayúdanos, Señor, a los que saben más, que han estudiado por más tiempo la Escritura, Señor, tener la humildad, Señor, de recibir cada enseñanza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.